tiempo. Así que bueno, voy a comentarle. Sí, fíjate el sonido, ¿lo tenés bien? Perfecto, se colgó. ¿Está perfecto? ¿Me escuchás a mi voz? Perfecto, ¿vos me escuchás a mí? Ahora sí te escucho. Perfecto, porque antes se escuchaba muy bajo. Bueno, veo que te recibiste en la Universidad Católica con diploma de honor en el año 1983. Además, sos escribano. Actualmente, como ya habíamos anunciado, estás trabajando en la Cámara Civil y Comercial de Junín desde el año 2002. ¿Cuántas salas hay en Junín? ¿Una sola Una o dos? sola sala. Una sola sala. Una sola sala. Una sola sala. Sos asesor académico del Consejo de la Universidad Católica, Australia. ¿No? Que es un tema tan lindo, al menos a mí me encanta. Y además es un tema muy, uno de los derechos que más ejercemos día a día, ¿no? Y además fuiste secretario de investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza. Y sos profesor ordinario de Derechos Reales e Intelectuales y registral de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Interesante, escribiste varios libros y artículos en la ley, el derecho. ¿Y esos, los libros, sobre qué escribiste? ¿Sobre qué escribiste? ¿Sobre qué temas? Sobre subasta electrónica, subasta en el libro de Marcelo López Mesa, la parte de los camps, en el Perú, acerca del derecho real de superficie en Argentina, a la luz de su precedente peruano, en España, acerca de cuando surgió lo que es una unificación, o debería ser una unificación en materia registral, producto del Mercosur, que quedó lamentablemente frustrado. Sí, sí. Bueno, no entonces, perfecto, sí, tal cual. ¿Qué te parece si comenzás hablando, disertando sobre tiempo compartido? A ver, la introducción en el nuevo código. El tema lo he circunscrito a tiempo compartido y cementerio privado y no a conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, porque estas tres figuras han sido incorporadas por el Código Civil y Comercial, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y cementerios privados, bajo el artículo 1887 como nuevo, dentro de la enumeración de nuevos derechos reales. Y los tres están dentro del título sexto, que se refiere a conjuntos inmobiliarios. Ya podemos señalar una primer crítica, que se llame una de las especies por el nombre del género. Por tengamos que hacer alusión a si es en sentido específico propio o en sentido genérico. Pero este déficit, que se podría decir de terminología, no es tan trascendente porque, como vamos a ver, estos otros dos de los que me voy a dedicar a hablar, que son tiempo compartido y cementerio privado, no tienen aparentemente ninguna relación con los conjuntos inmobiliarios. ¿Por qué no tienen ninguna relación? Si fuera el nombre, formas coparticipativas de propiedad, como así fue tocado en varias jornadas, sería más lógico. Pero cuando hablamos de conjuntos inmobiliarios, estamos haciendo referencia exclusivamente a algo que recae sobre bienes inmuebles. Y vemos que ya tenemos una primera diferencia en el caso del tiempo compartido,
que no solamente puede recaer sobre bienes inmuebles, sino sobre cosas muebles, los casos típicos, una casa rodante, un barco, una maquinaria agrícola, una cierta maquinaria de medicina, sino también incluso sobre bienes en sentido propio. Algunos lo llaman derechos, a mí me parece más adecuado llamar que permiten un uso alternado que no necesariamente está vinculado con una finalidad turística o habitacional. Entonces ya el nombre conjuntos inmobiliarios le queda mal. También es importante señalar en esto que si se hubiera juntado los tres nuevos derechos reales, y hago comillas, organizados como derechos reales, lo más apropiado hubiera sido establecer una norma o un criterio de disposiciones generales, como guarda también para los derechos reales de garantía. Ha sido un acierto del Código Civil y Comercial que se incluyera una parte general para los derechos reales en general y para los derechos reales de garantía. Sin embargo, brilla por su ausencia una normativa específica para los derechos incluidos en posiciones comunes. Primero, que se trata de una comunidad funcional no incidental, donde hay una inescindibilidad entre lo propio y lo común. Esto sí es un elemento característico de estas tres figuras propiamente dicha. Vemos una interrelación permanente entre lo que es privativo y lo que es común. Los caminos, los oratorios, los amenities, el clubhouse o los servicios que se prestan, los lugares destinados a prestar algún servicio dentro del tiempo compartido. Sin embargo, no se hace ni siquiera esta alusión. Tampoco se hace una alusión a qué afectación. Hay un estado de propiedad horizontal especial, hay un estado de tiempo compartido y hay un estado de cementerios privados previo a la enajenación, previo a que nazca el derecho de propiedad horizontal especial, que es el de conjuntos inmobiliarios, el de tiempo compartido y el de cementerio privado. Y esta afectación a una finalidad específica implica, por ejemplo, que no se puede mutar al antojo de personas individuales, del dueño originario. En todo caso va a tener que hacer falta, en algunos casos de una manera imposible totalmente, el caso del cementerio privado, o si no en los otros casos, si se trata de un derecho real sobre cosa propia, hará falta la conformidad de todos los titulares. Pero esta afectación a una finalidad específica es muy importante, para lo cual requiere también el dictado de un reglamento. Reglamento de propiedad horizontal, reglamento de uso o reglamento de tiempo compartido, reglamento de cementerios privados. Esto hace también a la influencia que tiene que tener en la organización. Y este es el tercer elemento. Tiene una organización acorde a la finalidad que está destinado a cumplir. Estos son los tres elementos que podrían haberse dicho que son comunes a las tres figuras. Sin embargo, no hay una parte general y esto redunda en una reiteración innecesaria de muchas de las normas aplicadas para cada una de estas figuras. Ejemplo, se aplica en todos el derecho al consumidor. Esto es muy importante. Lo decía la ley 24.240, reformada por la 25.561, específicamente señalaba en el artículo primero que ahora este artículo primero ha sido reformulado por el Código Civil y Comercial,
pero se mantiene el espíritu de que está regido las relaciones, ya sea del derecho de uso en el tiempo compartido, ya sea del derecho de sepultura en el cementerio privado, siempre está relacionado con el enajenante, con el promotor, con el comercializador, por las normas del derecho de consumo. También hay otra cuestión que es específica, se pueden afectar en todos más de un bien. Generalmente estos bienes van a ser inmuebles, pero en el caso de tiempo compartido vimos que esto no es así, que también pueden ser cosas muebles que hacen a la finalidad específica de ese uso rotativo. Pero ahí puede haber una pluralidad de bienes, generalmente son inmuebles, varios inmuebles afectados al cementerio privado, varios inmuebles afectados al tiempo compartido, en uno va a estar el golf, en uno va a estar la cancha de tenis, en otro va a estar la pileta para el tiempo compartido o el lugar adecuado. Pueden ser varios los bienes, incluso tratándose de cosas muebles, pueden ser una máquina sembradora, una cosechadora, un implemento, etcétera. Una trailer para una casa rodante y demás. Pueden ser varios. El tercer elemento que es común es que todos están imbuidos, uno de ellos administrativo, local, va a ser decisivo, ya sea por la localización, por las factibilidades, en el caso de los country, para decirlo con nombre, o barrios privados, sí, pero también va a estar presente la autoridad de aplicación en el caso de los sistemas de tiempo compartido. Y es obvio que la policía mortuoria tiene muchísima incidencia en el tema de los cementerios privados. Hay otra norma que es común a estas dos figuras y que lo diferencian claramente de los conjuntos inmobiliarios o country. ¿A qué me estoy refiriendo? A que el artículo 2075, que se incorporó de una manera subrepticia, llamémosla así, porque no estaba en el anteproyecto, obliga a la adecuación. Sí. No voy a entrar en esa cuestión de qué es adecuación, si es transformación o no, porque es otra materia y daría para una charla completa, para ver en qué sentido está previsto el artículo 2075, si es una norma operativa, programática, si se puede establecer vía reglamentaria o demás. Ahora, en cambio, te hago una interrupción. Sí. ¿Viste que la Inspección General de Justicia sacó una resolución? La resolución 25-2020. Eso daría para una charla completa. Por eso me circunscribí a tiempo compartido y cementerio privado, porque si hablamos de country, tendríamos que vincularlo necesariamente con la propiedad horizontal. Y acá hay otra de las diferencias. La primera diferencia entonces señalaba que en los conjuntos inmobiliarios hay una obligación de adecuación de los preexistentes, cosa que en el tiempo compartido y en el cementerio privado afortunadamente no existe. Es decir, aquellos tiempos compartidos o cementerios privados que se estructuraron bajo una figura social hecho real, por ejemplo, sabemos que en el caso de los cementerios privados se estableció que es un derecho real de uso, que en el Código de Vélez, y acá y todavía esto se mantiene, igual que el caso de usufructo o el caso de en realidad podía llegar a ser el que más lo iba a utilizar esa parte, a hacerlo o a constituirlo nuevamente a favor de los herederos. Es decir, había un derecho real, un intervalo de un derecho personal, donde se podían dar variadas circunstancias, y después un nuevo derecho real. Esas variadas circunstancias son, entre otras, la quiebra y demás. Sí. Te señalaba que en este caso no hay obligación de adecuación. La otra cuestión que es muy importante, y por eso excluí
el caso de los conjuntos inmobiliarios, es porque en los, llamémosle, en vez de hablar conjuntos inmobiliarios en sentido propio, vamos a simplificar, llamémosle los conjuntos, ¿no? En el caso, para tomar uno de los conjuntos. Sí, en el caso de los country, están regidos, como el propio artículo 2075 lo dice, por las normas de la propiedad horizontal como sustento básico, porque en última instancia son una propiedad horizontal especial. En cambio, en el caso del tiempo compartido y cementerio privado, ya se plantea muchas cuestiones. Primero, si están realmente organizados como derechos reales. Vamos a ver que hay autores muy prestigiosos, como Gabriel Ventura, Marcelo Deos, que han dicho que en el caso del tiempo compartido no hay un derecho real, sino que sigue siendo un derecho personal. La gran organizado bajo la forma de derechos reales o bajo la forma de derechos personales. Es decir, se daría una circunstancia en la cual el particular no queda obligado a constituirlo como derecho real. Sabemos que nuestro régimen de derechos reales está impregnado de orden público y que no podemos modificar la estructura de los derechos reales. Es decir, nosotros no podemos hacer un derecho real cuando no está receptado normativamente en cuanto a sus elementos y caracteres básicos. Esta tipicidad que se da es el numerus clausus, básicamente. Acá podemos, el particular, el organizador puede llegar, según entiende la mayoría de los autores, estoy refiriéndome a Kipper, Marina Mariani de Vidal, Tranchini, personalmente yo, que cualquiera puede optar como derecho personal o como derecho real en el caso de tiempo compartido. Es más, en la gran mayoría entendió que esta opción por el derecho real o el derecho personal, que estaba en todos los proyectos de códigos de reforma del Código de Vélez que se hicieron del año 87, 93 y 98, consagraban esta posibilidad de recurrir al derecho real o al derecho personal en el caso del tiempo compartido. Una salvedad. Sí. Porque los que sostienen que no se puede constituir como derecho personal es que, porque la 26.356 quedó derogada a partir del código, que prevé solamente es un derecho real y no lo podemos constituir como personal. No bueno, esa opinión la sostienen los Alterini, Jorge Alterini, lamentablemente fallecido, sí, y sus hijos. Y Molina Quiroga, por ejemplo. Sin embargo, desde mi punto de vista, sí, y lo que he entendido, lo que te digo es el grueso de la doctrina, ahora la posibilidad de ir o por la vía del derecho real o por la vía del derecho personal, es porque la propia regulación del código dice, independientemente de la naturaleza de los derechos que se constituyan o tramitan. Esto está. Y además está también en artículos, el 28, por ejemplo, o el 19 el 28 de la 26.356, que no ha sido derogado en todos sus capítulos. Exacto. Que organizaba los sistemas turísticos y hablarse de un espectro de derechos reales, un espectro de derechos reales. En cambio, te señalaba que el decreto reglamentario, que es, fíjate vos, desde el año 2008, esta es nuestra, a veces, mora legislativa, en que se sancionó la 26.356. Tardamos hasta el año 2014 para que recién se sancionara el decreto 760 que estableció el registro de sistema turístico de tiempo compartido, artículo 6, tanto de la ley como del reglamento. Recién ahí en el ámbito del Ministerio de Turismo. Pero esto
sigue Una consulta. estando y donde actualmente figura el único registro habilitado para inscribir el sistema turístico a tiempo compartido. Perfecto. Con lo cual, hasta que no se implemente, porque hay que afectar, si seguimos un orden, te lo iba a llegar a eso, sí. Vamos a afectar el o los bienes del sistema turístico de tiempo compartido a través del dictado de una escritura que correctamente ahora se dice que esa escritura de afectación lo hacía el emprendedor, lo cual es ilógico porque el titular de dominio sigue siendo el propietario, nada más que ahora, antes era el emprendedor con la conformidad del propietario, ahora es el propietario con la conformidad del emprendedor si se tratan de personas, por supuesto, distintas. En este caso, una vez que se hace la escritura de afectación y se dicta el reglamento correspondiente, cuyo contenido no lo fija el código, sino que lo difiere para el dictado de una ley especial. Por eso es que se mantiene vigente la ley 26356 de sistema turístico de tiempo compartido. Pero no están para las otras finalidades que puede tener el tiempo compartido. Entonces, esto plantea una discusión. ¿Dónde se van a explicar? Algunos sostienen que es una norma programática, Marina Mariani Vidal, por ejemplo, y Abella, que hasta tanto no se instrumente, esto no va a tener efectividad. De hecho, algo parecido a esto sucede. Otros dicen, mientras esto no se dicte, se va a tener que escribir ampliando la competencia del único habilitado. Sí. Esto es en cuanto al régimen que estábamos hablando de la afectación. Pero yo quería señalarte, y esto me parece que el tiempo compartido permite lo del derecho real y lo del derecho personal, que creo que es la tendencia mayoritaria interpretativa. No obstante, hay dos normas que llaman poderosamente la atención, que es tanto para el caso de tiempo compartido como para cementerios privados. Son dos normas que dicen que se le aplica al titular del derecho de uso en tiempo compartido y al titular del derecho de sepultura las normas de los derechos reales. ¿Cómo? Si es un derecho real, se le aplican las normas de los derechos reales. Está en expresamente como un derecho real sobre cosa total o parcialmente propia en el artículo 1888 y sin embargo se dice, se le aplica la norma en los derechos reales. Esto da cabida a la interpretación que dice, en realidad, lo que se está regulando como cementerio privado y como tiempo compartido, como derecho real sobre cosa propia, es el derecho que tiene el titular del complejo afectado a tiempo compartido, de la maquinaria, del aparato de medicina, o el titular del cementerio privado. Pero que los derechos de los usuarios de tiempo compartido, de titulares de la parcela, no son derechos reales o no son derechos reales sobre cosa propia. Es más, hay un argumento. Esto demuestra que estas dos figuras, y desde mi punto de vista también la de conjuntos inmobiliarios, deben ser reformuladas a la brevedad para darle claridad. Esto para mí fue trasvasar el caso de algunas normas del sistema turístico de tiempo compartido y en el caso del cementerio privado ni eso, porque no se hace alusión al tema, por ejemplo, de la partición, de la división, una de las cuestiones que es bastante complicada, aunque ya más o menos la jurisprudencia en el caso de los cementerios públicos lo había clasificado en 1912 en requisitos como para poder establecer cuándo un
ejemplo, que esté vacuo, que estén todos de acuerdo, que se dispongan de los restos. Tampoco se pronuncia, a pesar de que hay una norma que escribe adquisitivamente todos los derechos reales principales, y tanto el tiempo compartido como el cementerio privado son derechos reales principales. Sin embargo, no se clarifica, como podría haberse dicho, y sí se clarifica en el caso de la inejecutabilidad, que el cementerio privado, mejor dicho, las parcelas dentro del cementerio privado, son adquiribles por prescripción adquisitiva. Esto ya ha dado lugar a muchas discusiones, a pesar del plenario Viana de 1942 y de fallos como Miranda Naón, donde establecieron cuáles son los hechos posesorios que implican o que aparejan la posibilidad de adquirirlo por prescripción adquisitiva. Sabemos que hubo parte de la doctrina, y muy importante, tanto civilista como administrativista, Marikov o Lafay, que se oponían categóricamente a la prescripción adquisitiva en el caso de la sepultura, porque lo consideraban que era un instituto incompatible con las cuestiones, ya que se estaba regulando los cementerios privados. Habla específicamente, te comento, son 16 artículos del 2087 a 2102 que se encarga de tiempo compartido. Desde el 2103 al 2113, 11 artículos. ¿No? Un artículo que rige para las tres figuras. Era lo que yo estaba señalando. Claro. Hay más errores de técnica que se podrían puntualizar. Pero te decía, una de las cuestiones es que para restos humanos no está previsto el cementerio, por ejemplo, de animales, dentro de la inclusión dentro de los cementerios privados. Una de las cuestiones, que la finalidad también podría darse específicamente a una de restos mortales humanos al de los animales. Esto está excluido. Te decía que al definirse estas tres figuras, los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, el tiempo compartido y el cementerio privado, no por las facultades que otorga su titular, sino por el objeto sobre el cual de cementerios privados como tiempo compartido, da lugar a interpretar que en realidad lo que se previó como un derecho a esa finalidad. En conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, ni en los no podía estar hipotecado, más allá de que sean inoponibles a los adquirentes de tiempo compartido, incluso en caso de quiebra, después de la afectación, puede, lo cual va a significar en la mayoría de los casos que puedan recaer sobre bienes que no están afectados, sobre bienes o partes del inmueble que no están afectados al tiempo compartido, porque una de las posibilidades que se brinda es que el desarrollador
el propietario y el emprendedor, que es el que va a encargarse de la transmisión de los derechos a favor de los particulares, de los adquirentes, una de las posibilidades que se admite es que reserve determinadas partes o unidades para comercializarlos de otra forma. Por ejemplo, una parte puede estar afectada, caso muy común, para decir un nombre que no sea acá, Casa Pueblo. Casa Pueblo, hay algunas partes que están afectadas a tiempo compartido y hay otras partes que están al servicio de hotelería. No nos olvidemos que el tiempo compartido surgió, bueno, nos llevaría a hacer un poquito de historia, pero aparece en el año... Contá cómo surgió el tiempo compartido. Bueno, pero no me iba a ir por ahí, pero bueno, hubo una sociedad francesa que, si mal no recuerdo, se llamaba Grand Travaux de Marsella, que en el año 1965 hizo una publicidad, precisamente porque no podía enajenarlos, no podría alquilarlos ni quería desprenderse completamente, y le decía, en vez de alquilar una habitación, compre el hotel, le sale más barato. Así surgió, y después algunos se encuentran por esa vía, en 1965, en 1967, se empieza a desarrollar en Francia, pero el gran auge lo tuvo con una normativa de la Comunidad Europea del año 98, que después significó la sanción de la ley en el año 2002 en España, que hablaba de aprovechamiento por turno o aprovechamiento turnario. En el año 93, si mal no recuerdo, la ley 2. La ley 4 del 2012 de España hoy recepta todo eso, pero mirado, incluso la ley 4 del 2012 de España admite esta posibilidad de constituirse como derecho real. Las directivas de la Comunidad Europea siempre apuntaron hacia la tutela del consumidor, para que no se dé lo que acá se dio de la propaganda engañosa, etc. Específicamente se dice que no se va a poder ni ofrecer, ni difundir, ni promocionar un sistema de tiempo compartido hasta que no esté afectado, hasta que no esté afectado. Más allá de que habla de la registración desde la propia afectación por otro sistema que sería largo para hablar, que no solamente acá entra en juego la publicidad registral, sino la publicidad instrumental o cartular. Es decir, cuando uno va a adquirir, no basta simplemente ver si está inscrito o no está inscrito el sistema bajo tiempo compartido, sino que viendo los antecedentes y los títulos de cuál emane, va a ver que se instrumentó una escritura normalmente de afectación. Así que ya desde ahí podríamos decir que tiene operatividad el sistema en cuanto a los límites. Incluso considera que el caso de sistema turístico de tiempo compartido o el de tiempo compartido general no es un derecho real sobre cosa propia, sino sobre cosa ajena, porque la posición del constituyente, del afectante, no desaparece. A tal punto no desaparece que se dice que la relación con el propietario que tiene el usuario del tiempo compartido está regida por la relación de consumo. Diferentes en el caso del cementerio privado. En el caso del cementerio privado, desde mi perspectiva, está organizado como un derecho real sobre cosa propia. Algunos, en cambio, piensan que no. Por ejemplo, Kipper sostiene que el propietario del cementerio privado sigue siendo el propietario de las partes comunes, llámese el crematorio, el horario, la Ordenanza General 221 del 78, que rige la provincia de Buenos Aires. Los cementerios privados fueron prohibidos en Capital Federal, en Cava, en 1925. Hoy
se permiten. Es más, hay un convenio colectivo que paradójicamente está hecho en el año 2006 por los empleados del cementerio privado que tiene la sede en Capital, aunque no hay ningún cementerio privado en sentido propio. Están los dos cementerios privados, el británico y el alemán, porque no nos olvidemos que también el cementerio privado surgió cuando, con el proceso de secularización que se dio desde en su origen en el derecho romano, era religiosa, res sacra, estaba muy vinculada y también en su desarrollo con las iglesias. Hubo una ordenanza general de Carlos III de 1786 que decía que los cementerios privados, recién esto se da el paso a, de ahí viene incluso hasta el nombre de Recoleta, era precisamente perteneciente a la parroquia de los Recoletos, y Rivadavia lo convirtió en un cementerio estatal, un cementerio del dominio público. Te decía entonces que el Capital Federal es precisamente donde está, en el año 2006, se hace un convenio colectivo de trabajo para los empleados de cementerios privados que dice, con lo cual es lógico, artículo creo 243, sí, que es 243, que se trata de un servicio público impropio, es decir, prestado por particulares, y por lo cual la ejecución que pudiere darse de ninguna manera puede entorpecer el desenvolvimiento del mismo. Pero estas partes comunes, llamémosle comunes en el sentido, vuelvo a repetir, para Kipper, siguen perteneciendo al propietario. La gran mayoría piensa que no es así, sino que se trata, en este caso, de algo, por ejemplo, Cosari, Molina Quiroga, algo parecido a la propiedad horizontal, donde se es copropietario también de las partes comunes. Sin embargo, hay algo que le daría o le podría dar, insinuar la razón a Kipper, que el titular de la sepultura puede pagar las expensas, ya sea en forma periódica o anticipadamente de una sola vez, hacer el pago una sola vez. Si fuese así, sería un poco raro que uno pueda liberarse de los gastos que eroga una cosa propia con un pago anticipado. Debería que no es el titular de esas cosas. Ese es un argumento que podría darse a favor de Kipper. Otros incluso llegan a decir, por ejemplo, Sabene, Paniza, que se trata lisa y llanamente de un derecho real sobre cosa ajena, que lo que está hablando sé que es el titular de la sepultura, pero ese es el titular del cementerio, es el verdadero dueño. Los titulares de la sepultura tienen un derecho real sobre cosa ajena. Esto es para ir trazando un poquito estas diferencias. Vemos que hace falta necesariamente una modificación y clarificación respecto a eso. En el año 2018, la comisión integrada por Botana, Pizarro y Rivera. Lo único que se modificó en derechos reales con trascendencia, hubo otras pequeñas modificaciones propuestas, sí, que decían que en este caso, bueno, dejaban sin efecto, lo cual era un reclamo prácticamente uniforme, o se considera que puede ser inconstitucional, o lisa y llanamente se lo considera inconstitucional, la obligación de adecuación o transformación de los countries preexistentes a la nueva normativa. Yo no creo que sea inconstitucional siempre, creo que lo puede ser. Lo puede ser si se interpreta esto como una obligación de transformarlo. Diferente si se lo interpreta como una obligación, como una adecuación que es operativa respecto a las normas que no son estatutarias sino reglamentarias. Pero eso, vuelvo a repetirte, es otro tema, da para largo, y no quiero...
Pero este tema, lo que te quiero señalar es que esta comisión no abordó temas más por las facultades que el mismo da a su titular. Clarificar si se trata en un caso o en el otro de un derecho, hasta la opción, clarificar si hay opción en el tiempo compartido o no por el derecho personal. Vuelvo a repetirte, algunos siguen pensando que solo derecho personal era clarificado, y establece una norma en materia de cementerios privados que es la ejecución cuando todavía no hay inhumaciones y que se disponga el traslado. Vemos que la ejecución de las parcelas, en el caso que se llega a dar, es por todas las normas de las expensas, reservas, gastos de reservas, impuestos, y también por las refacciones o construcciones, porque no necesariamente, aunque se da, y en la provincia de Buenos Aires, vuelvo a repetir, la resolución general 221 del 78 dice que deben ser parte cementerio privado. De hecho, en Berazategui, en su momento, yo tomé nota de alguno que pertenecía bajo una figura de una asociación civil donde se adquiría una cuota. Esperemos que no lo obliguen también de personas jurídicas. No creo que la provincia de Buenos Aires lleguen a eso, obligando a la transformación también en el caso de cementerios privados. Sí. Pero, más cuando no lo dice el código, pero bueno. No hay que dar ideas. No hay que dar ideas. No hay que dar ideas, es cierto. No hay que, anillo. Desastroso. Bueno, volviendo al tema, yo te decía que esta posibilidad de ejecución hace, por ejemplo, que la gran mayoría sostenga que no es hipotecable el de adquisición. Saucedo piensa que sí, no es necesario, porque es una de las propias situaciones en las cuales se autoriza la ejecución. Fíjate vos que una vez que se afectó el caso de los cementerios, es lo lógico, me parece lo normal, hay una influencia muy importante respecto del reglamento del estatuto y la facultad de la administración. Esto da pie a sostener que se trata de algo muy similar en cuanto a su estructura y funcionamiento a la propiedad horizontal. Esto es muy importante traducirlo en palabras claras. Sí. Se habla de servicio, se habla de garantía. Se ha visto también por ahí que hay una medida, ya sea esta semana, quincena, mes, esta unidad de tiempo y estas prestaciones como algo que implica el vínculo entre el derecho real con derechos personales. A tal punto no hay que empantanar la cuestión, porque una cosa es que esto se trate de contratos conexos, pero algunos tienen vinculación con lo real y otros quedan exclusivamente en lo personal. No hay derechos reales sin faciendo. No existen los derechos reales que impliquen una obligación de hacer. Es una relación directa e inmediata. Si no, ya trastocamos todos los derechos reales. La distinción entre los derechos personales y los derechos reales pasa por esto. Tanto piensan que acá implica
implica una admisión de los derechos reales sin faciendo. No es así. Ni tampoco que el tiempo, la semana, son el objeto del tiempo compartido. No es el objeto, el tiempo, igual que el espacio no construido, son dimensiones, pero no son objeto. Puede haber objeto cuando hay una cosa, cuando hay un bien, un derecho, por ejemplo, el derecho de hacer determinada cosa, como se da en el caso de la superficie. Pero no existe derechos reales. ¿Estamos? Esto es muy importante, no confundir. Una es la medida del ejercicio del derecho de uso, que puede ser fijo, que puede ser por puntos, que puede ser alternado, en semana flotante, en temporada baja, temporada alta, etc. La manera de organizarse esto. Y otra cosa es decir que esto se trate del objeto del derecho real. El objeto del derecho real es el uso que desde mi perspectiva, tanto participar cuando esto empezó a desarrollarse. No nos olvidemos que en el año 1987 se dio la 11ª Jornada Nacional de Derecho Civil en la Universidad de Belgrano, donde hubo dos posturas muy marcadas acerca de si convenía crear nuevas figuras de derechos reales o incorporar estas figuras a derechos reales existentes, introduciendo las modificaciones a la estructura necesarias para su... Los dos ya decía que no pueden crearse arbitrariamente derechos reales, sino simplemente cuando la estructura no lo permite. Pueden crearse legisladores soberanos para crearlo. De hecho, hice referencia a algunos y otros tantos derechos comparados que lo receptan. Por ejemplo, en el caso de cementerios privados, hay muchísimos que no lo admiten. Italia, Francia no admite el cementerio privado. En las jornadas nacionales del año 2009 hubo una posición minoritaria que consideraba que tiene que ser pura y exclusivamente el cementerio público, no privado. La realidad en nuestro país hizo que esto viniera a cubrir una deficiencia de la prestación por parte del Estado, y no me parece que esté mal. Perú, Chile también lo admiten. Pero vemos que en esa jornada ya de 1987 se esbozaron dos tendencias. La tendencia más resistente a incorporarlos como figuras autónomas, o la tendencia de darle autonomía. Pero si le vamos a dar autonomía, si el legislador se decide, opta al 93, el del 98, de decir que podrían organizarse bajo la forma de propiedad horizontal o de condominio con uso periódico. El condominio con uso periódico a mí no me resulta, por más que sea de indivisión forzosa, me parece que hace falta una regulación más específica. Pero quiero volver al punto que te dije. Para mí, tanto uno como otro, tiempo compartido y cementerios privados, deben organizarse como derechos reales sobre cosa ajena, no sobre cosa propia. A eso iba a decir. ¿Cómo debería ser el concepto para que nos ubiquemos? Desde mi punto de vista, voy a dar dos. Participé en el año 1987 encuentros, dos seminarios, primer seminario y segundo seminario de cementerios privados, que se hicieron en San Martín, organizados por la Universidad Notarial, y los dos que lo organizaron, uno lamentablemente falleció, el escribano Oscar Sarugo, el otro sigue estando y muy activo jurídicamente, Jorge Cauce. En ese momento, bueno, Jorge, en aquel momento recién surgía la figura de los cementerios privados. Estaba uno que desapareció, no me acuerdo el nombre, que era de prehorizontalidad, creo que Las Praderas se llamaba,
o al menos cambió de nombre, no lo he visto más, el que había obtenido una prehorizontalidad, pero que era imposible que catastralmente le dieran unidad funcionales a las parcelas, estaba en aquel momento las tres primeras figuras, que fue Memorial, Jardín de Paz y las praderas, creo que se llama. Recién empezaba. En ese momento tuve digamos, yo ya era profesor de reales, pero y siempre fui más con los años uno se atempera un poco, ¿no? Sí. Pero en aquel momento era bastante impulsivo a tal punto de un gran amigo que después me hice muy amigo, Díaz Reina de Córdoba, que él sostenía que había que organizarlo y prendía bastante en ese momento. Sin embargo, la mayoría terminó apoyando la tesis que yo sostuve en ese momento. Jorge Cauce no me va a dejar mentir. Sí. Ellos querían organizarlo como propiedad horizontal. Y yo dije que había que organizarlo como derecho real sobre cosa ajena. ¿Y por qué? Porque lo mismo le sucede en el caso de tiempo compartido. Y en el caso de tiempo compartido, Aida Kemmelmacher de Carlucci, en esas jornadas nacionales que estuve haciendo referencia del año 1987, en el plenario, fue la última jornada en que se hizo un plenario. Después, precisamente porque la que había ganado en la Comisión de Derechos Reales, que fue Elena Hayton, que quería configurarlo como derechos reales autónomos, perdió en el plenario frente a la posición de Alteri. Y Aida Kemmelmacher, que tomó la palabra, dijo, y algo que es muy cierto y trasladable, tanto para el tiempo compartido como para el cementerio privado. Los adquirentes de este aprovechamiento, tanto en el tiempo compartido como en el cementerio privado, se desentienden y quieren así desentenderse del mantenimiento y de la administración de esa cosa. Uno va al tiempo compartido, a la semana que le toque, y quiere que todo esté bien, pero no quiere comportarse en realidad durante las otras 51 semanas como propietario. No puede clavar un clavito y cambiar un cuadro, no puede llevar una colcha, ni le interesa llevarle una colcha. Y al deudo, al pariente, al en un cementerio privado, no le interesan las reuniones de consorcio para ver cómo se administra, ni cómo es la rendición de cuentas. Lo que le interesa es que los restos del ser querido estén inhumados, estén mantenidos, prolijo el cementerio, y que tenga él un derecho que no pueda ser atacado. Por eso es que muchos se inclinaron, a pesar de eso, a figuras de derecho personal y no figuras de derechos reales. Podría perfectamente establecerse como un derecho personal también para cementerios privados y dar la opción. De hecho, las séptimas jornadas cordobesas de derecho, de jornadas notariales cordobesas del año 88, precisamente señalaron que si bien era recomendable hacerlo como propiedad horizontal, daban esta variante de la posibilidad de establecerlo como un derecho también personal. Una persona no está interesada en encargarse de la administración y demás. Perdóname, Marisa, yo no sé si querés que siga como vamos en el tiempo o desarrollo de otra manera. Mirá, te comento una cosa, ya pasó casi una hora, se nos va a cortar el Instagram Live, entonces yo... Si hay alguna pregunta, es excelente la charla. Hay muchas preguntas, pero no vamos a llegar, pero no importa porque después van a quedar en el Face y se pueden contestar. Lo que te quiero decir, el video después se va a replicar en las redes, con lo cual el que lo quiere consultar, lo va a poder consultar. Espero que no, porque van a escuchar estupideces que dije. No, para nada. Hay tantas preguntas para hacer, pero ya no tenemos tiempo. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Tenés un minuto para decir lo que quieras decir, para algún tema que te haya quedado, un minuto, porque si no se va a cortar. En un minuto, reformemos esto con carácter urgente.
no estuvo regulado, ni los censos tuvieron aplicación porque no estamos en otras áreas del derecho civil donde está para presentar principios o tener el Código Civil para la resolución de casos, como dice el artículo primero. Sabemos que estamos hablando. Claro. Buenísimos. Y bueno, le agradecemos